Segundo bloque de No Sonar, mientras acomodamos el retorno. Es importante tener ese retorno. Sí, necesitamos vernos, a ver si estamos Pensá bien que antes ubicados. no veíamos nada, ¿viste? Ahora que estamos con las cámaras, ¿cómo nos cambió la visión eso? Sí, desde que hicimos, ¿te acordás que el programa que parecía un programa de televisión? Sí, pero a mí no me gustaba mucho eso. Primer plano así no me Sí, sentía cómodo. Era un poco intimidante. Y parecías un es increíble tuichero. cómo nos cambió la visión con respecto a las cámaras. Antes no le dábamos bola. No sé, a vos, Manu, desde ahí Antes éramos reticentes a eso, ¿no? Desde el control te cambió también la visión, porque tenés una tarea más que se suma a tu laburo de operador. Pasa que cuando yo empecé acá, por allá ¿Ya por estaba? 2019, ya estaba incorporado. Yo nunca separé una cosa de la otra. Pero bueno, cuando vos te formaste, obviamente sí las Yo cámaras. me formé, sí, las cámaras, sí. Sí, sí. Por eso te digo. Así que mientras esperamos a Juli, que tiene su sección socioambientalista, donde vamos a hablar un poco de un informe sobre la eutanasia y eutanasia legal, ¿no? Se dice que el proyecto de ley que está empezando a debatirse o está empezando a dar vueltas ahí en diputados o en senadores, que al final descubrimos, ahí Manu nos tiró la data, los senadores ganan más que los diputados. Un 15% más. Así que eso es un dato a tener en cuenta. Así que ahí está Juli, así que ya la voy a saludar en minutos a la señorita Julieta Lucero. ¿Cómo está, Juli? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien por acá? Bien, ¿y tú? Bien, con frío, Sí, obviamente. disfrutando el invierno en la playa. Te voy a preguntar, cuando vos me decís por acá, la pregunta que me surge es ¿dónde? Como las últimas veces, desde el balneario Medio del del Cóndor. Cóndor, provincia de Río Negro. Perfecto. Bien. Las últimas veces hablamos de los últimos 2 meses, más o menos. Más o menos, sí. Ok, está en el bañado del En Cóndor. las últimas 8 emisiones, desde el balneario del Cóndor, en la temporada plena de invierno. Perfecto. Así que vas Ya a... van a tener que venir de visita. Sí, tendríamos que ir para el sur. Yo estoy viendo Ushuaia. Te queda lejos, Julia. Que la vos, producción pero se ponga para hacer una emisión Estoy especial. viendo Ushuaia, que como objetivo para conocer, me parece, antes de fin de año. Va. Vos conocés, ¿no, Juli, todas esas Queda cosas? lejos, lejísimos. Por No, eso. no conozco Ushuaia. ¿No conocés Ushuaia? De acá queda lejísimo. Sí, bueno, pero vos conocés todo, por eso te pregunto. Tal cual. Capaz que Ushuaia pasaste por algún momento. No, nunca fui. El que conoce todo es Rodri, me parece, de este grupo. Rodri humano, fue ¿no? Ushuaia. Sí, Rodri fue Ushuaia. Creo que Rodri no- fue a Ushuaia y No podemos Islandia. competir. Y a Islandia fue. Le gusta Gastón el también, frío. ojo, tiene sus cosas. Así que bueno. Bueno, Juli, vamos a charlar un poco sobre este tema, Tiene- del cual se habla poco, pero está ahí flotando. Y sí, está dejando de ser un poquito de tabú. Sí, este es tema. un tema complejo. Un tema complejo y un tema complejo también para tratar en un contexto de pandemia, ¿no? Pero quizás también por eso necesario. Sobre qué está sucediendo con lo que algunos llaman el derecho a morir. Sí. El derecho a morir, la eutanasia. A ver, en este momento en Argentina se está hablando un poco del tema y se está hablando a partir de que hace más o menos un mes se aprobó una ley que permite que las personas puedan decidir sobre su propia muerte, personas que están en una situación muy deteriorada de salud. Entonces, a partir, digamos, de esa aprobación vino un poco el debate a la Argentina, que ya se estaba dando, pero en espacios quizás un poquito más reducidos. Vieron Sí. que cuando viene la noticia por ahí un poco así tan fuerte de afuera, hace que prenda, por decirlo de alguna manera. Y más en España, ¿no? Que Bueno, lo en el tenemos caso de Argentina, más en España, ¿no? claro, Porque que estamos ahí directos, sí. tan cercanos en muchos aspectos. En Argentina en particular existen hoy 3 proyectos dando vueltas para legalizar la eutanasia en el país. Y hay esto que hablamos recién, una necesidad por ahí de poner en agenda pública algunos temas de debate. Venimos de debates difíciles como el debate del aborto, que también tiene que ver con un derecho a decidir, con lo cual quizás sea un poquito más fácil entrarle a esto que tiene tanto que ver con lo ético para poder realmente buscar consensos, ¿no? para una posible ley. Bueno, les cuento
este tipo de legislación existen países como España que hace poquito lo aprobó, pero también Colombia, Canadá, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Portugal son países que la aprobaron. En Argentina en particular, estos 3 proyectos que existen son uno del senador radical por la provincia de Mendoza, y con esta lo sorprendo, Julio Cobos. Mira. Mira, Julio. Después está... Sí, hay una... Es positivo el voto ahí. Una amplitud, Olvídate. digamos, ideológica. Una amplitud ideológica. Bueno, por otro lado, hay uno de una diputada radical, Brenda Austin, o Austin, pasándolo Claro, bien, al bien yankee. idioma español. Claro. Austin, no sé realmente cómo se pronuncia, pero se escribe Austin. Y quizás el más acabado o del que más se está hablando es el de la diputada del Frente de Todos por la provincia de Córdoba, Gabriela Esteves. ¿Por qué se habla de este proyecto? Porque vino de la mano de la ayuda, la colaboración, la consultoría de Carlos Peca Soriano, que es un especialista en emergentología y especialista en bioética, que viene trabajando el tema hace muchos años. Él ya está jubilado, es una persona de más de 70 años, 70 o un poquito más, que viene trabajando el tema. Lo traigo a colación porque hay un caso en particular que es que inspira la ley de la diputada Gabriela Esteves, que es el caso de Alfonso. Alfonso Oliva era un joven, realmente joven, murió con 37 años, que tenía esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Es esta enfermedad que diagnosticaron hace poquito a un exfuncionario del PRO. Sí, Esteban claro, a Bullrich, y que también tenía Fontana Rosa. Así es. Bueno, lo que pasa con ELA es que es una enfermedad que va, de alguna forma, para decirlo de una manera burda, apagando algunas partes del cuerpo. Es neurológico. Y es autoinmune. Este paciente Juli. en particular... Es autoinmune también. ¿Cómo fue? O sea, es autoinmune, te la generás vos mismo. No tiene Como un Claro. mecanismo de Claro, no defensa. tiene cura. Ok. No tiene cura, no tiene cura, no es algo genético, no es que es algo que viene de un gen, nada. O sea, no te lo contagiás, nada. Es una enfermedad autoinmune que, como dice Juli, te va apagando diversas partes del cuerpo hasta llegar a un momento que no te podés valer por vos mismo. Uf. Y degenerativa. También. Que es muy fuerte. Primero va por un lado del cuerpo y luego, termina de la peor manera. En el caso particular de Alfonso, él estuvo 6 años conviviendo con esta enfermedad, desde los 31 hasta los 37. Tenía una hermana melliza, tiene una hermana melliza, y él le comunicó a ella y al mismo Soriano que quería terminar con su vida, pero que no podía porque no le funcionaban las manos. Suena terrible en esas palabras. Lo que hizo Alfonso es darle una carta a este médico, a esta persona, especialista en emergentología. Qué difícil la palabra. Ahí va. Y bueno, a partir de él es que el proyecto de ley de la diputada por Córdoba se llama Ley Alfonso. Ley Alfonso. ¿A quiénes podrían aplicar a este derecho? Personas que están en una situación irreversible, que no se puede curar y que están en un proceso de sufrimiento insoportable, vamos a decirlo de alguna forma, psíquico y también físico, porque a veces uno piensa, bueno, en los dolores, ¿no? ¿Qué pasa con la persona que sufre mucho el dolor? Pero también estar de alguna forma, en el caso particular de Alfonso, atrapado dentro del propio cuerpo, ¿no? No poder disfrutar, no te digo ya de cosas, de hazañas del cuerpo, pero comer, porque se le introduce el alimento por sonda, entonces ni siquiera tiene la posibilidad de sentir eso. Así que se aplicaría esto a personas que están en una situación irreversible, enfermedades graves, y lo que se busca... ¿Enfermedades psíquicas también? ¿Cómo? ¿Cosas psíquicas, mentales, no? ¿No entra? Que tengan un sufrimiento psíquico, o sea, no depresión, por ejemplo, no que sean cosas que
se vinculen con el estado de ánimo, para decirlo de alguna forma, porque hay que probar que la persona no está pasando por eso de forma momentánea, sino Claro. hay que probar que es algo irreversible. Primero tiene que tener la persona la decisión de hacerlo, y después, digamos, hay que probar que es una situación irreversible. Porque lo que se busca salir es de la cuestión del suicidio. No es aprobar el suicidio, sino que es Asistencia. permitir a la persona ejercer el derecho a decidir sobre su propia vida. Sí. ¿Qué se busca evitar con este proyecto de ley? Evitar la clandestinidad, que estas cosas sucedan por fuera de los sistemas de salud. Se busca que la persona tome la decisión sobre la vida propia, ¿no? Tomamos decisiones, hace poco podemos tomar la decisión, por ejemplo, de abortar, otra ley que tiene que ver con la decisión sobre el propio cuerpo. Esta ley vendría por ese lado también. A veces, a ver, es complejo porque ¿qué está obstaculizando la decisión de una persona, o qué podría estar obstaculizando la decisión de una persona cuando no hay una ley? Que lo que decide el médico, hay médicos que no están de acuerdo, familiares que no están de acuerdo, y por otro lado hay personas que tienen las mejores intenciones de salvar la vida de una persona, pero quizás esa persona ya no hay tanto que hacer por su vida, ¿no? Sino más bien cuidados paliativos y a ayudarlo a morir, que es lo que vendría a hacer, o al derecho que vendría a dar esta ley en particular. Existe ya, que se aprobó en el año 2012, la ley que se llama Ley de Derechos al Paciente. El número es la 26.742 y es conocida como la Ley Muerte Digna. Seguro la han escuchado por ahí, artículo 59 del Código Civil Comercial. Escuchamos hablar, pero no, yo creo que la mayoría no tenemos ni idea hasta dónde es el límite o el alcance de la ley. Totalmente. Bueno, lo que permite esta ley es que la persona pueda rechazar los cuidados. Okay. Puede ser un procedimiento quirúrgico, puede ser una reanimación artificial, se puede pedir el retiro de los soportes vitales, ese tipo de cosas. A ver, la persona tiene que dar un consentimiento, la familia tiene que dar un consentimiento, pero no es una búsqueda activa para que se termine la vida, sino que es más bien el rechazo a la posibilidad de alargársela un poco más, ¿no? Esa vendría siendo la diferencia. Sí. No es, a ver, no es dejar de dar, o sea, en el caso de esta ley de muerte digna es dejar de dar asistencia, y en el caso de la ley Alfonso sería ayudar a morir. Hoy eso en Argentina no se puede. Hay un campo de distancia entre las dos, aunque parezca que no, hay un campo enorme, bastante grande de distancia. Sí, enorme. Bueno, la diferencia está en terminar la vida o dejar de tener ciertos cuidados que tal vez no son de lo que te gustaría que te suceda, ¿no? Por eso, o sea, parece que es, a ver, que es casi lo mismo, que Sí. es algún término técnico, pero no. Porque, o sea, que los soportes vitales se te retiren, es una decisión que capaz que esos soportes vitales puedes vivir durante tanto tiempo. Totalmente. Acá, y no, o sea, y podés despertarte. Acá está diciendo un dolor terminal. Claro, la terminar eutanasia. con mi vida, claro. Una decisión que debe ser súper charlada, pero no solamente por el paciente, sino también Por el entorno. son conversaciones que no se dan quizás en la vida cotidiana entre las personas, ¿no? Habría que llegar a esa conversación de alguna forma. Qué sé yo, nosotros ahora le estamos hablando al aire, en vivo, pero ¿ustedes realmente hablan de estas cosas en sus casas? Es una pregunta. Yo hablo de eutanasia. Para mí es un tema que lo tengo bastante presente porque para mí es muy importante. Yo, bueno, tuve lo de mi viejo, ver a mi viejo sufrir como sufrió, me parece que es algo que no merece nadie. Fuera del tipo de vida que haya llevado, lo que haya hecho, bien o mal. Me parece que ¿Y es un Nico en tu casa?
En mi casa, sí, en realidad mi abuela, a ver, casi siempre con los abuelos, ¿no? Que te dicen, no, mirá, yo no me gustaría perder la memoria, no me gustaría perder mi forma de ser, o sea, me gustaría que cuando eso suceda ya no estar en este plano, porque si no sería una carga, ¿viste? Esas cosas se hablan yo los hablo con mis abuelos y me gustaría bueno, que eso pueda suceder, ¿no? Porque uno le gusta tener los buenos recuerdos de las personas y después cuando dejan de estar en un plano, ¿no? Por eso habla un poquito también de lo mental, porque cuando tenés enfermedades de pérdida de conciencia, después dejan de ser ellos mismos para ser alguien en un cuerpo, casi sin identidad, ¿no? O sea, ¿qué pensás vos, Juli? Que sí, que son conversaciones que se tienen que dar. Yo no sé, son súper personales y en general, en mi caso, las vinculo con edad. La gente, como decís vos, Nico, la gente mayor que está, los abuelos que están en esa edad, son los que tienen las conversaciones. Yo recuerdo lo que sucedió con mi abuela en el hospital y venía por ese lado. No sé si, Fede, vos pudiste hablar, tener esa conversación, no sabías por qué lado venía tu viejo. Claro, sí, no, o sea, a ver, verlo, la decisión ya que el tipo no quería estar más, ya se quería ir, o sea, llegó un momento que cuando baja o sea, vos ves que la persona va en este tipo de enfermedad, para decirlo es cáncer, de un día para el otro o de la semana para el otro, la persona como que baja las defensas y pasa de un estado malo a uno ya que no puedes estar más, o sea que te están contando las horas, falta una semana, un mes, 15 días, 20, 2 meses, pero sabes que la persona ya se fue, o sea no está más presente. Y eso me parece que ante una enfermedad tan invasiva como es el cáncer, cuando ya llega a un estado, me parece que ese evitar ese dolor durante todo el tiempo es para evaluar. Obviamente hay un comité de bioética, médico, un montón de instancias que deben superarse. Sí. Pero me parece que es y ni hablar en una situación como la de Lela, ¿no? Que es una enfermedad insignia de mostrar cómo la persona no puede valerse por sí misma, el estado de deterioro que puede ser a los 20 años, a los 30, a los 50 o a los 100. O un estado vegetativo alargado, ¿no? ¿Cómo haces? Bueno, ahí la persona que está en ese estado no puede decidir. Ese es el único inconveniente, Claro. ¿no? Pero bueno, Juli, un tema que vos quizás todavía no charlaste o no lo tocaste, pero seguramente lo vas a tocar, es que, al igual que la ley del aborto, va a tener a la iglesia totalmente en contra. Parada de manos, como se dice en el barrio, total. Sí. Sí, por supuesto, sí. A la iglesia, a las distintas iglesias, porque estamos Sí. por ahí acostumbrados a pensar en la católica, pero la fuerza que tiene últimamente los evangelismos en las distintas legislaturas, la provincial y la nacional, es cada vez más fuerte. Entonces eso también es algo a tener en cuenta. Pero sí, similar en ese sentido, tal cual decir, Fede, a la cuestión del aborto. Y hay algo que mencionás que me parece importante, que cuando hablaste en particular de cáncer, Sí. o cuando Nico habló de estar... Sí, Alzheimer, ese tipo de enfermedades, sí, obviamente. Sí, de no poder decidir. Es que también hay tratamientos que buscan alargar la vida, pero lo que hacen es, de alguna forma, llevar a más sufrimiento. Es difícil, digamos, para un paciente que tiene cáncer, tomar la decisión de tratarse o no tiene muchas veces que ver con la calidad de vida que va a tener en el tiempo del tratamiento. Entonces, esa es otra cuestión a tener en cuenta. Quizás no pensando en la ley de eutanasia o la ley de Alfonso, sino pensando en una etapa previa. Pero bueno, que la persona pueda pensar no solo, sino también con especialistas, con psicólogos, con apoyo profesional, con la familia. Les cuento, si quieren, cómo es el proceso, cómo la ley piensa, este proyecto de ley piensa el Dale. proceso. Y justo tenemos este año hay elecciones legislativas, lo que también es importante para saber cómo se van a mover las fichas dentro de cada partido, porque vos me decís, hay un arco bastante amplio ideológico que está proponiendo con matices
distintos proyectos de ley. O sea, eso es un tema a tener en cuenta. Hay una como que están alineados los distintos arcos políticos. Sí, pero son ese tipo de ley donde hay una cuestión de conciencia que en general los bloques dejan librados a la individualidad del legislador que le toca votar. Con lo cual en el momento en que se presente este proyecto y se toque tratar, va a ser el famoso proteo que vimos con la ley de identidad de género, con la ley del aborto, con el cupo trans. Bueno, ahí había más consenso, pero hay leyes muy particulares, o la gran discusión que por ahí, voy a decir esto, lo voy a decir, somos chicos, no nos acordamos, pero la ley de divorcio también, ¿no? Que hay fuerzas políticas, hay debates internos al interior de los partidos o de los bloques o de las alianzas, pero también hay decisiones personales que tienen que ver con la individualidad, la carga ética de cada persona y de su familia y su religión y su espiritualidad, que juegan un papel muy importante en la decisión. Les cuento de qué va el proyecto, el proceso, digamos. Vamos cuando la eso. persona, que tiene que ser esta persona que está en un estado irreversible, ¿no? Solicita al médico responsable de su estado, digamos, de su estado de salud o de cuidado. Ese médico debe derivar a un médico consultor ajeno al equipo que lo está tratando en ese momento. O sea, tiene que ser alguien de afuera, que pueda ver el panorama desde afuera. Esa persona, ese otro médico, evalúa el cuadro y luego se pasa a una instancia de consejería. Una consejería formada por distintos especialistas, paliativistas, personas que laburan bioética, psicólogos, que puedan determinar que esa persona no está pasando por un cuadro de depresión del que después puede llegar a salir, digamos, y bueno, una decisión así definitivamente no es una decisión para tomar en un momento emocional malo. Seguro. Entonces lo que se busca es corroborar que esa decisión del paciente sea real y no un estado emocional pasajero. Según las personas que trabajaron la ley, lo que se dice es que como máximo debería llevar un mes de revisión, porque también hay o sea, más allá de que tiene que ser exhaustivo el proceso de análisis, hay una persona que está sufriendo y que está tomando una decisión respecto a su propio cuerpo. La ley también plantea una objeción de conciencia, como sucede con la ley de aborto, que la puede tener el médico, pero en caso de que el médico tenga esta objeción de conciencia, debe garantizar de todas formas que el derecho se cumpla, o sea que debe derivar el caso a otro médico. No puede quedar ese paciente con la necesidad o el deseo de cumplir ese derecho y que nadie lo escuche. Claro, que haya un tiempo aceptable como para ser evaluado. Tampoco puedes estirarlo, por ejemplo. Busca esta ley que cumpla con su deseo y tardan 6 meses en analizarlo y dar un veredicto. Y pasaron 6 meses que son una pérdida de tiempo y mucho sufrimiento para el paciente. Entonces estaría bueno que estas cosas se traten con un tiempo máximo como para que se pueda cumplir el deseo de la persona. Sí, en ese caso lo vimos con todos estos meses o años de discusión de la ley del aborto, lo vimos muy ahí, como antes las decisiones de algunos casos en particular pasaban por la justicia y hasta que la justicia se expedía era factible o no hacerlo. Entonces ahí estamos hablando de una vida que llega o que podría llegar o podría no llegar. En este caso es al revés, ¿no? Es la decisión de la persona de partir, para usar un eufemismo, Sí, pero vamos a decir morir porque tenemos que hablar de la muerte, no dejarla fuera. Y bueno, y por último, cuando se lleva adelante el proceso, es una inyección de una sustancia letal. Previamente se lo ceda al paciente o a la paciente. La idea es que no sea traumático, que no sufra, digamos. Viene sufriendo un montón de cosas que el desenlace, digamos, no sea de sufrimiento. Y algo de lo que les quiero traer por último, digamos, a la conversación, estuve hablando con gente de distintos hospitales y sanatorios, personal médico, Sí. a ver qué pasaba adentro de los espacios institucionales, para pensar a ver si está dado el marco o si estamos camino a empezar a debatir este tema.
Y en general, hablé tanto del ámbito público como del privado. En general lo que me dijeron es que no se habla institucionalmente, que los que me dijeron que sí se hablan o las que me dijeron que sí se habla, se hace en términos individuales y no en espacios de trabajo, ¿no? Por inquietudes personales. Entonces ahí está faltando una conversación entre las personas, que son las personas que se dedican a cuidar de la salud y en el caso de la muerte digna, ¿no? Acompañar a las personas en ese proceso. O sea que tenemos un sistema de salud, al menos, a ver, yo hablé todas con personas de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Al menos en este sentido, falta una conversación. Bueno, es un problema porque hay una necesidad de búsqueda de consensos y por otro lado porque estamos en una situación de COVID, ¿no? En donde, si bien siguen existiendo, por supuesto, todas estas enfermedades que son más lentas, procesos más largos, el COVID tiene un proceso mucho más corto y hay que tomar decisiones más rápido. Entonces hay menos tiempo de decidir algunas cosas. Entonces también es importante, no solo para pensar la ley de eutanasia a futuro, sino para pensar qué está pasando con el cuidado del paciente y esta otra ley que ya existe en el caso de que la persona no quiera más asistencia, ¿no? Que está en un estado irreversible y no quiera más asistencia. De las cosas más difíciles de las que me dijeron para lidiar, los especialistas, los médicos. Algunos me dijeron que los médicos son reticentes a hacer este tipo de dar ayuda, por más que existe una ley, que les cuesta mucho, que, bueno, institucionalmente ya les conté que no se habla, y por otro lado es muy difícil con la familia, con la familia de la paciente. Sí, las conversaciones son difíciles, muchas veces la familia se niega a aceptar que el final está cerca, y muchas otras veces los profesionales no están formados para enfrentar este tipo de situaciones. Eso es otra cosa, o sea, ¿qué pasa con la gente que tiene que poner el cuerpo e ir a hablar? Realmente, ¿cómo hablan? ¿De qué hablan? Similar, traigo otra vez el aborto, incluso me lo trajeron a la mesa un par de médicos en la comparación, diciendo que son conversaciones que necesitan darse en otros ámbitos antes de que se den en el hospital, ¿no? Antes de que se den en la situación terminal, en la situación en la que te toca sí o sí decidir. Y lo último, digamos, esto de dejar partir o dejar ir. Más allá de la religión de cada persona, hay una cuestión de entender o aceptar que la persona o el familiar que está mal necesita irse. Entonces, más allá de la ley, ¿no? Que se apruebe o no, o que se presente o no, porque no está presentada aún, hay un trabajo sobre la muerte que falta. Son conversaciones que faltan y que muchas veces quizás el paciente o la paciente está dispuesto o necesita pasar a otro plano, como decía Nico, es una buena palabra, sí. Pero la familia no. Entonces, ¿quién habla con el familiar o la persona que está cuidando? Eso también es respetar una voluntad, ¿no? La voluntad de esa persona que se quiere, de no ser quiere partir. Quiere partir, sí, obviamente. Sí, las historias de cuando uno se pone a hablar con las personas, personal de salud, sobre las historias de muertes, digamos, sí, de cómo se suceden y se dan en los hospitales o en los sanatorios, hay mucho de espiritualidad, de cosas que se entienden poco. Qué sé yo, son lugares de salud, ciencia, ¿no? Pero hay un montón de otras cosas que tienen que ver con los vínculos, con el dejar partir, con el acompañar en el estar, ¿no? Con un montón de otras cosas, bueno, que nos faltan conversar, que nos faltan un poquito charlar. Así que esas conversaciones de las que hablaba Nico con la abuela. Con la abuela. Sí, y entre nosotros, con nuestra pareja, con nuestros amigos, porque tampoco somos jóvenes, ¿no? Pero bueno, nadie está exento de nada, son conversaciones que son necesarias tener. Así es. Sí. Buenísimo, Juli. Gran informe sobre este proyecto de ley de eutanasia o de muerte legal sería, ¿no? Que está, muerte digna. Muerte digna, y ya hay uno, pero bueno, que se está tramando ahí en la Cámara de Diputados y en senadores. Esperemos que salga pronto algún proyecto y esperemos que todas estas fichas que se van a votar ahora en octubre, noviembre,
acomoden para que esto pueda tener la mayor velocidad posible. Así que, gran informe, Juli. Gracias por todo. Un placer. Un beso grande. Buen fin de semana. Para ustedes también. Juli. Ha pasado Julieta Lucero con informe socioambiental. Hoy es más sociedad Más sociedad, claro. que ambiental. Vamos con escuchar Silvestre y la Naranja, Supersticiones, una entrevista ahí en la web en nosonas.com.ar con los chicos que sacaron un nuevo disco muy lindo, muy bailable, Separadores. Y si sale todo bien, venimos con la entrevistada con Viviana Semenchuk.